Hola, ¿qué tal amigos? En esta vez vamos a ver los temas sobre formato de datos, depuración de fecha y hora, ajustes y alineación de texto. Nosotros para dar formato de datos, al hablar de formato quiere decir el tipo de dato que va a ir en cada una de las celdas, ¿sí? Según vayamos necesitando para qué tipo de trabajo vamos a utilizar. Ya, en este caso, yo tengo aquí una tablita, ¿sí? Que en la primera columna de mi tabla yo estoy ingresando unos números, ¿sí? Para esta tabla nosotros los relacionamos con los números, el número de personas que voy a ingresar a mi tabla. Pero sin embargo les voy a explicar. Aquí por defecto me aparece con el tipo de dato general, ¿sí? Nosotros a este número nosotros le podemos cambiar, ya sea en esta opción, en estas herramientas donde dice formato de número, ¿sí? Yo voy a cambiar al tipo de dato que deseo que sea ese número, ¿sí? En este caso voy a elegir número, ¿sí? Y me va a cambiar a un número con 2 decimales. ¿Por qué cambió a un número con 2 decimales? Porque si doy clic derecho, ¿sí? Y selecciono formato de celda, yo tengo personalizado que aparezca este número con 2 decimales. Si yo deseo que aparezca con un decimal, me va a aparecer de esta manera mi número, ¿sí? Vamos a verificar, ¿sí? Ahí está. En este caso, porque yo deseo que sea así los números, ¿sí? Entonces, para que todos cambien, solamente le voy a arrastrar y ya está, ¿sí? Eso con relación a número. Si yo voy a donde está texto, por lo general y por default, en mi tipo de dato va a ser texto. Ya, acá donde yo tengo edad, también aparece con un número, con un tipo de dato general. Sí, y yo puedo cambiar igual a un tipo de dato número si yo deseo. ¿Sí? Solamente si yo deseo. Eso es con relación a lo que son los formatos de datos. ¿Sí? Entonces igual vamos a hablar un poco de lo que es un formato de celda. ¿Sí? Es decir, le voy a dar una forma a mi celda. En este caso, igual para yo cambiar el formato de cada una de las celdas, o sea, celdas o datos, tiene que estar seleccionado. Entonces yo voy a seleccionar mis celdas, a las que quiero yo dar un formato. Y voy a ir donde dice estilos de celda. ¿Sí? Ahí les voy a dar un formato, les voy a dar un color. El color que a mí más me llame la atención. ¿Sí? En este caso voy a elegir esta. ¿Sí? Ya, yo elegí. También, ¿qué es lo que puedo hacer? Sí, a este estilo de celda. Yo lo puedo personalizar a mi gusto. ¿Sí? Simplemente doy clic derecho en el estilo, voy a modificar y no sé, yo lo puedo cambiar de alineación, la forma de alineación. Voy a formato, ¿sí? Voy a alineación, quiero que mi alineación esté a 45 grados, doy en aceptar, ¿sí? Y en aceptar, ¿sí? Y mi alineación va a estar de esa manera, ¿sí? Entonces, eso con relación a formato de celdas. Bueno, voy a rehacer porque realmente no nos gusta. Ya, en este caso, como les dije, ahí sí yo puedo elegir el formato de celda que yo desee. Sí, voy a elegir esta, ¿ya? Sí, eso es con relación a formato de datos y formato de celda. Ahora vamos a pasar al siguiente que dice depurar fecha y hora. Para yo ingresar una fecha puedo ingresar de dos maneras, con mi teclado, ¿sí? En el caso de que yo desee ingresar una fecha ya que pasó o una fecha que tal vez vendrá a futuro,
Pero si quiero yo ingresar una fecha, la fecha de hoy, simplemente voy a presionar el atajo control, coma, ¿sí? Y va a aparecer la fecha de hoy, ¿sí? En este caso apareció el día domingo 3 de mayo del 2020, ¿sí? Yo aquí, igual a esta fecha, lo puedo dar formato, ¿sí? Voy a dar clic derecho y formato, ¿sí? A esta fecha lo puedo elegir como fecha larga en el caso que yo tengo, lo puedo elegir como fecha corta, ¿sí? Lo puedo elegir con slash o puedo elegir con guión medio, ¿sí? En este caso vamos a elegir con guión medio, ¿sí? Y ahí tenemos nuestra fecha. En el caso de fecha actual, si yo necesito igual poner una fecha, ¿sí? Lo puedo cambiar igual el formato que usted desea. Si quiero mantener el formato de la primera celda, simplemente me ubico en la primera celda, voy a la esquina inferior derecha hasta que aparezca la cruz de color negro, presiono el mouse y arrastro, ¿sí? Y voy a mantener mi formato en fecha. Siempre tomemos en cuenta que, por ejemplo, si yo en estas celdas vacías lo arrastro con el mismo formato, sí, y en el caso de que yo ponga un número aquí, un número, el 20.000 vamos a poner, ¿sí? No sé si se fijaron que está una fecha. Vamos a tomar en cuenta que en Excel empieza las fechas a contar desde el 1 de enero de 1900. Entonces, si yo escribo el número 1 y a este número 1, bueno, en este caso está formato fecha. Si yo a este número 1 que escribí lo cambio a formato fecha, me va a dar fecha corta, fecha larga, pongamos. Ya me va a dar el 1 de enero de 1900. Si yo en este formato, vamos acá porque teníamos formato general. Si yo pongo 40.000, ¿sí? Y a esta le doy un formato fecha, igual pongamos fecha larga. Bueno, aquí no aparece por lo que me falta espacio. Vamos a hacer un poquito más ancho la columna y vamos a ver que ha sido un lunes 6 de julio del 2019. Eso es con relación a fechas, ¿sí? Ahora vamos a ir con lo que es hora. Para la hora actual, en este caso, bueno, regreso a lo que son fecha actual. En las fechas actuales, cuando presiono control J va a darme la fecha actual. El día de mañana no va a cambiar esa fecha va a estar estática, ¿sí? Entonces lo mismo en hora. Para generar la hora actual, solamente presionamos el atajo control shift 2 puntos, ¿sí? Y me va a generar la hora actual. Tampoco esta hora el día de mañana se cambiará. Entonces igual aquí nosotros podemos dar un formato a nuestra hora. Clic derecho sobre la celda activa de hora. Nos vamos a formato de celda. Y aquí tenemos algunos tipos de formatos que podemos elegir, ¿sí? Entonces puedo elegir así en cualquiera de los formatos, ¿sí? Entonces eso es todo con relación a depuración de fecha y hora. Ahora vamos a lo que son ajustes y alineación de texto, ¿sí? En este caso vamos a trabajar con estas opciones. Yo aquí, bueno, vamos a borrar esto.
que no nos sirve por lo pronto. ¿Sí? Yo aquí tengo las celdas número. ¿Sí? Entonces yo deseo que esté alineada hacia la izquierda. Yo voy a ir alineando. La siguiente voy a alinear en el centro. La siguiente hacia la derecha. Y para utilizar las otras alineaciones de la parte superior, yo voy, mis filas los voy a cambiar la altura, ¿ya? Para que podamos visualizar de mejor manera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si mi celda está bien ancha, ¿sí? Nosotros, o bien alta, nosotros, o sea, se ve raro, ¿no es cierto? Que todo el espacio de arriba está vacío. Entonces, de ahí vamos a trabajar alineando, ya sea el superior, ¿sí? La siguiente vamos a hacer igual. La siguiente puede ser justo en el medio. Y la última, ¿sí? Lo vamos a hacer igual, inferior, ¿sí? Eso es con respecto a lo que es alineación en ese grupo. Ahora nos vamos a la siguiente celda y vamos a utilizar este tipo de alineación que vamos a ir cambiando en ángulos, ¿ya? Entonces podemos elegir cualquiera de los tipos de alineación, ¿sí? Alineación ascendente, descendente, hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Y vamos a ir eligiendo la alineación que usted desee, ¿sí? Ahora nos vamos acá a ajuste de texto, ¿sí? Vamos a trabajar en esta celda con ajuste de texto. ¿De qué se trata el ajuste de texto? Quiere decir que, por ejemplo, al momento, acá vamos, ¿ya? El momento que escribo hola mundo, ¿cómo están pasando estos días? ¿Ya? No sé si se fijan, pero la celda se fue hacia el lado derecho, ¿verdad? Entonces, esta opción de alineación de texto nos ayuda en la misma celda ir hacia la parte inferior, más no hacia el lado derecho, ¿sí? Vamos a ajustar el texto, ¿sí? Esto es lo que sucedió. Se fue hacia el lado inferior, ¿verdad? De forma vertical se ajustó el texto al ancho de nuestra columna y al ancho de nuestra celda, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con ajuste de texto. Ahora nos vamos a combinar celda, ¿sí? En este caso voy a combinar celda. La combinación de celda quiere decir la unión de dos celdas para hacer una sola, ¿sí? O puede ser 3 celdas, 4 celdas, 5 celdas. En este caso yo voy a unirle estas dos celdas, ¿sí? Las dos celdas los voy a hacer una sola. Entonces selecciono las dos y doy combinar y centrar. Y se hizo una sola celda. Ahora voy a unir estas 4 celdas de aquí, ¿sí? Igual puedo dar combinar y centrar, y se va a hacer una sola celda, ¿sí? Eso es todo con relación a ajustes y alineación de texto. Espero que haya sido de mucha ayuda, hayan adquirido algo más de conocimientos. Estaremos en un próximo video.